además a las que se arengaba a pasar a cuchillo a todo el mundo y a saquear todo lo que hiciera falta. Y eso, claro, era una fuerza importante. Pero yo os voy a poner un ejemplo también histórico. Para eso sirve también la historia. No solamente para tirarse al no para decir cuánto sé, sino para aprender de ella. En el año 17, como todos sabéis, hay una revolución en Rusia. En el año 18 tienes una sublevación de los terratenientes y se forman los ejércitos blancos, ayudados por las grandes potencias internacionales, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, y además estos países invaden directamente Rusia. El Estado obrero queda circunscrito a un círculo alrededor de Moscú. Ganaron la guerra. ¿Cómo se explica? Pues solamente hay una explicación. Que en una guerra civil, que es la máxima expresión de la lucha de clases, el aspecto militar, que tiene su importancia lógicamente, por eso es una guerra, pero es secundario con respecto al aspecto político, que es el clave, que es el fundamental. Es el fundamental. El campesino ruso, el obrero ruso no luchaba por abstracciones, no luchaba por la libertad en abstracto, luchaba por la tierra, que era suya, porque el primer decreto del gobierno fue la nacionalización de la tierra y el reparto de la tierra entre los campesinos, y la nacionalización de los medios de producción, y el libre derecho de autodeterminación a las nacionalidades, esa cárcel de naciones a las que se refería Lenin, que era la Rusia zarista. La guerra revolucionaria, claro, los campesinos y los obreros rusos luchaban por algo muy concreto. Y sobre la base de este programa, inundando de propaganda las fuerzas invasoras. En el año 20 las fuerzas británicas son retiradas de Rusia. Y el entonces primer ministro dijo al Parlamento británico, Lloyd George, nos vamos de Rusia porque prefiero el Soviet de Moscú al Soviet de Londres. Porque esa política era la que había creado las condiciones para la disgregación de los ejércitos invasores y la disgregación de los ejércitos blancos. Ayudados también, lógicamente, con balas y bayonetas y cañones, correcto. Pero fundamentalmente fue la cuestión política. Ese fue el punto fundamental aquí. Ese fue el punto fundamental aquí. La defensa de la propiedad privada de los medios de producción. El ataque salvaje y cotidiano al día después del 19 de julio de esos elementos de poder obreros que habían surgido de la lucha de la clase obrera. El proceso de contrarrevolución, porque aquí hubo dos procesos de contrarrevolución. El abierto, el claro, el evidente, ¿no? Que eran las tropas franquistas. Y el proceso de contrarrevolución que se produce en el bando republicano. De una forma clara y evidente. Lamentablemente, a ese proceso de contrarrevolución, pues claro, los principales instigadores eran los partidos republicanos, la socialdemocracia, tanto su ala derecha de una forma más consciente, como su ala izquierda de una forma menos consciente, pero igual de perniciosa, la primera Indalecio Prieto y la segunda, encabezadas, ¿no? La segunda Largo Caballero. Por supuesto, el Partido Comunista también, sinceramente, en la medida en que estaba en la política de la política de la revolución por etapas, que era el máximo defensor de no queremos hacer la revolución, vamos a mantener el régimen burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, lamentablemente, eso no quiere decir, lógicamente, que sus militantes de todas las organizaciones fueran abnegados luchadores. Eso está totalmente fuera de cualquier duda. Pero evidentemente los programas son concretos y tienen sus consecuencias concretas. Y lamentablemente, también contribuyeron a este proceso la dirección de la propia CNT. Fijaros, yo tengo aquí una cita, no quiero porque ya estoy un poco mal de tiempo, una cita muy concreta que revela este planteamiento, ¿no? Fijaros, esto lo escribe
Abad de Santillán, que era dirigente de la CNT. Decía: liquidada la revuelta en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, nos llamó a conferencia para saber cuáles eran nuestros propósitos. Llegamos a la sede del gobierno catalán con las armas en la mano, sin dormir hacía varios días, sin afeitar, dando por la apariencia realidad a la leyenda que se había tejido sobre nosotros. Algunos de los miembros del gobierno de la región autónoma temblaban pálidos mientras se celebraba la entrevista, a la que faltaba Ascaso, que era otro dirigente cenetista. El palacio de gobierno fue invadido por la escolta de combatientes que nos había acompañado. Nos felicitó Companys por la victoria. Podíamos ser únicos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalitat e instituir en su lugar el verdadero poder del pueblo. Pero nosotros no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando la podíamos ejercer nosotros en daño a los demás. La Generalitat quedaría en su puesto, con el presidente Companys a la cabeza, y las fuerzas populares se organizarían en milicias para continuar la lucha por la liberación de España. Así surgió el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, donde dimos entrada a todos los sectores políticos, liberales y obreros. Es decir, cuando tenían la posibilidad de liquidar el Estado burgués, coordinar los comités obreros que se habían creado, estos luchadores, con un programa erróneo, lo que plantearon fue el mantenimiento de la Generalitat. Pero no solamente eso. Entraron al gobierno de la Generalitat, entraron al gobierno central en Madrid y pusieron su firma y estamparon su firma en los primeros decretos que concretaban la disolución de los comités obreros, que concretaban la disolución de las colectivizaciones, etcétera, etcétera, y del armamento del pueblo. Sentaron las bases para que el proceso de reconstrucción del Estado burgués en el bando republicano llevara al descarrilamiento del proceso revolucionario que había surgido del 19 de julio. Y ese fue el punto central, y efectivamente en ese proceso, que hubo varias etapas, la última oportunidad para frenar ese proceso contrarrevolucionario fue los acontecimientos de mayo del 37, que también fue derrotado. Eso creó las condiciones políticas y las condiciones objetivas de desmoralización entre las masas que luchaban por un mundo mejor, pero no, insisto, no por una abstracción, sino por algo material y concreto. Por lo menos querían luchar por algo material y concreto. Sentaron las bases, efectivamente, que crearon las condiciones para la derrota y la entrada, insisto, en la noche negra de la dictadura. Yo creo que ese es un punto fundamental. Claro, la gran lección, pues la gran lección es, aparte de que efectivamente la única posibilidad es, pues eso, ¿no?, crear las condiciones materiales para la transformación socialista de la sociedad, es que, y la evidencia de que la clase trabajadora intentó una y mil veces cambiar la situación y tomar el poder, tomar el cielo por asalto, pero le faltó solamente un elemento fundamental, que era esa organización que sí existía en la Rusia del 17, que era el partido bolchevique, que fuera capaz de canalizar toda esa energía, que fuera capaz de canalizar todo ese coraje, toda esa decisión, toda esa necesidad, canalizarlo en un programa, en una estrategia, en una táctica que llevara efectivamente a la transformación socialista de la sociedad. Esa es la gran lección. Claro, ya con esto acabo. Hoy el capitalismo está demostrando una vez más que las organizaciones obreras se crearon no para gestionar un sistema social que en un momento determinado demuestra su caducidad histórica. Se crearon para transformar esa sociedad. Ese es el punto fundamental. Este sistema social no sirve para garantizar unas condiciones de vida dignas. Lo estamos viendo. Estamos asistiendo a un escándalo, al escándalo del siglo, si queréis, ¿no? Sistema financiero quebrado, que está siendo mantenido a flote con dinero de todos, que ese dinero de todos está sirviendo, ha creado una deuda pública inmensa,
ese dinero con el que se ha saneado, es que es acojonante, ese dinero con el que se ha saneado la banca privada, es el dinero que le prestan esa misma banca a los estados para hacer frente a esa deuda pública, y está alimentando todavía el aumento más de la deuda pública. Y está creando las condiciones, evidentemente, para pagar esa deuda pública haya que recortar las condiciones, en fin, lo que se está viendo que se está recortando, no, perdón, las reformas que está viendo, porque no son recortes, son reformas que se está haciendo, ¿no? Porque jubilarte a los 67 años en vez de a los 65 no es un recorte, es una reforma necesaria, ¿no? Etcétera, etcétera. Estamos viendo la vergüenza de Grecia, estamos viendo lo que se está gestando a escala mundial. Y esas son las condiciones que crean, valga la redundancia, las condiciones para que, insisto lo que decía antes, y ya con esto me callo, las condiciones para que efectivamente la idea de la necesidad y la posibilidad de la transformación socialista de la sociedad vuelva a conquistar millones de mentes en todo el mundo, incluido el Estado español y todas sus partes. Este es el punto fundamental. Y por lo tanto, insisto, las lecciones de ese periodo convulso pues son las que nos tienen que inspirar para efectivamente afrontar a los grandes acontecimientos que se están gestando.